Estamos otra vez aquí juntos. Vamos a terminar hoy el tema de la cruz y la gloria del Hijo del Hombre. Ya hemos recorrido un pedazo de este apartado. Vimos que Jesús es el profeta que tenía que venir al mundo. Vimos que Pedro confesaba la mesianidad de Jesús. A eso Jesús dice, sí, pero les anuncio que voy a sufrir, que voy a morir, que voy a resucitar. Y si quieren venir conmigo a Jerusalén, síganme. Estas son las condiciones para seguir. Vamos a hacer nuestra oración para que el Señor nos acompañe en esta clase y nos ayude a penetrar en un misterio bien bonito que vamos a ver hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues ahora Jesús nos va a volver a descontrolar, porque habíamos dejado a los pobrecitos apóstoles, pues yo me imagino que consternados, porque no acababan de captar todavía que ellos estaban con el Mesías, cuando el Mesías les anuncia que tiene que sufrir, y no solo que tiene que sufrir, sino que lo van a matar. Yo si fuera uno de los apóstoles, pues probablemente me hubiera regresado a mi casa, porque pues en ningún lado estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir, mucho menos que tenía que morir, al contrario, casi que el Mesías tenía que venir a acabar con todos los malos y acabar con los romanos. Entonces, estos pobres están muy descontrolados y Jesús los va a descontrolar ahora aún más, pero yo creo que esa es de las cosas que más me divierte de Dios y me parece muy buena. No podemos enmarcarlo. Monseñor Báez, un carmelita al que admiro mucho, decía, no podemos encuadrar a Dios en un teorema matemático. No podemos decir, yo hice A, luego hago B, entonces Dios va a hacer C, porque ya lo hizo una vez. Ahora resulta que si yo hago A y B, no va a hacer C. Dios hace eso muchas veces porque Él no es predecible. Él, dice el profeta Oseas, Él es Dios, Él no es hombre. Entonces, Él va revelándose y va haciendo las cosas de manera que nosotros a veces nos descontrolamos. Y piensen si nosotros sí o no. De repente estamos en una relación con Dios muy bonita y estamos como en la gloria y de repente el Señor nos dice, ¿una cruz? ¿Cómo ahora una cruz? Señor, éramos tan amigos, ahora estamos así, termina ese problema y entonces vuelvo a estar en la gloria, y así trae Jesús a los apóstoles. Después de haber aceptado ser el Mesías, después de contarles que va a ir a Jerusalén, pero que va a morir, se va a transfigurar. ¿Se imaginan el cambio tan radical? ¿Cómo vas a sufrir? Ahora te transfiguras. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a leer al final del relato que Jesús que dice, creo que es San Mateo el que dice, ellos no entendieron nada. Y pues nosotros con la gracia del Espíritu Santo esperemos entender algo. Entonces, vamos a empezar hoy con el tema de la transfiguración. Vamos al capítulo 9 del Evangelio de San Marcos y dice así, versículo 2. 6 días después de que Pedro había confesado que Jesús era el Mesías y que les había dicho, pues vamos a Jerusalén y voy a morir, y el que quiera, venga, tome su cruz y sígame. Tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto. Voy a leer los 3 relatos en los 3 evangelios
y después hacemos la explicación. Y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, ya veremos por qué estos dos personajes, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y le dijo a Jesús: Rabí, esto sí está bueno. ¿Se acuerdan cuando le dijo, voy a sufrir? Pedro le dijo, no, de ninguna manera, Señor, ni se te ocurra. Pero esto sí está buenísimo. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es que no sabía qué responder porque estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y llegó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Espero que les esté recordando la escena del Jordán, cuando sale una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Este es el relato de San Marcos. Vámonos ahora al de Lucas. El de Lucas está en el capítulo 9 también, en el versículo 28. Unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Ya hemos comentado que algo característico del Evangelio de San Lucas es que siempre que Jesús va a realizar algo importante, primero está en oración. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Lucas no dice se transfiguró, sino el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. No sé si se acuerdan del relato de Moisés. Creo que está en el Éxodo, en el capítulo 34, si no me equivoco, cuando Moisés bajaba del monte, el rostro estaba resplandeciente, tanto que tenía que taparse con un velo, casi para no dejar ciegos de tanta luz que emitía, ¿no? Cuando bajaba del Sinaí de estar con Dios. Entonces, si ahora el rostro de Jesús se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, es que Jesús, casi Dios está con él. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Ese era el tema de la discusión. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria. Ya hemos hablado de qué es la gloria. Pudieron ver su gloria. A Dios no se le puede ver, pero sí podemos ver efectos sensibles de la presencia de Dios. Por ejemplo, un bonito atardecer es gloria de Dios. Estoy viendo la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? Ahí se está manifestando sensiblemente la presencia de Dios. Entonces dice San Lucas, pudieron ver su gloria, pudieron ver que la presencia de Dios estaba en él, o que Dios como que se transparentaba a través de Jesús. Y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, esto está muy bien. Está bien que nos quedemos aquí. Eso sí, eso de ir a Jerusalén no, pero esto está buenísimo. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube, se llenaron de temor. Todos entraron en la nube, todos entran en la presencia de Dios. Entonces llegó una voz de la nube que decía, este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto, obviamente porque les dirían qué cosa tan rara. Y ahora vamos a Mateo, en el capítulo 16,
en el versículo 17, me parece. 16, Mateo. No, perdón, está en el 17. Dice así. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, está bien que nos quedemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Entonces, este momento va a marcar la segunda parte del ministerio público de Jesús, la transfiguración. Jesús ha hablado del Mesías, él es el profeta, el siervo de Yahvé, el Hijo del Hombre, y ahora se transfigura. ¿En dónde están? Dice San Mateo, en un monte alto. La tradición casi siempre nos lleva, por ejemplo, en una peregrinación, nos llevan al monte Tabor, porque es un poquito más bajo. Pero si nos atenemos a los evangelios, la geografía que nos han enseñado, Jesús andaba por la región de Cesarea de Filipo cuando Pedro confesó su mesianidad, y estamos como a 6, 8 días de ese acontecimiento. Entonces, probablemente, más que el monte Tabor, haya sido el monte Hermón. No importa. Nosotros vamos a seguir yendo en peregrinación al monte Tabor. Es mucho más sencillo subirlo. Eso no importa, es un detalle secundario. Pero como estamos estudiando, hay que explicar este tipo de cosas. Bueno, ¿qué había hecho Moisés un día en el Éxodo? Fíjense, vamos a Éxodo 24, en el versículo 9. Cuando Moisés hace la alianza en el Sinaí, en un monte alto, también toma a 3 personas para que lo acompañen. Vamos a leer Éxodo 24, 9. Dice así: Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú, acompañados por 70 ancianos de Israel, y pudieron ver al Dios de Israel. ¿Cuántos personajes acompañaron ahora a Jesús? 3. Y pudieron ver al Dios de Israel. ¿A quién están viendo los apóstoles? A Jesús transfigurado. 3 testigos. Es importante que sean 3. La ley decía que el testimonio era válido solamente si tenías el testimonio de 2 o 3 testigos. Y Jesús no escoge 2, escoge 3, porque 3 es un número perfecto. Entonces tiene un perfecto número de testigos. Y hay un texto que me fascina, que está en la carta de Pedro, ahora se los voy a dar la cita, donde Pedro dice, es que nosotros lo vimos su gloria. ¿Sí? Vamos a leer la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 16. Fíjense cómo Pedro, cuando escribe, recuerda este episodio. Y quiero que vean las palabras con las que lo dice. Dice Pedro, segunda de Pedro 1:16. Os hemos enseñado cosas referentes al poder y a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello no hemos recurrido a fábulas ingeniosas, pues os hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro, cuando habla de la transfiguración, dice que él vio la majestad, no dice de Dios, sino dice de Jesucristo. Él recibió de Dios Padre ese día honor y gloria, cuando la sublime gloria, Dios Padre, le dirigió esta palabra: este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Nosotros mismos
estábamos ahí, escuchando esta voz venida del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo, que vieron la majestad de Dios. ¿Por qué Pedro puede decir? Porque él está dando un testimonio. Yo lo vi. Segundo, yo escuché la voz venida del cielo que me decía, este es mi hijo, escúchenlo. Ese día, diría Pedro, yo no entendí nada, pero ahora, ya que vino Pentecostés, ya que vino el Espíritu Santo y comprendo quién es Jesús, wow, qué día aquel, yo pude contemplar la majestad de Dios en Jesucristo, una belleza de escena. Entonces me gustaría como que ir retomando cada uno de los elementos, porque los evangelistas podrían habernos dicho, ¿y qué creen? Y entonces a los 6 días Jesús se transfiguró, punto. Pero los evangelistas nos ponen elementos bíblicos para hablarme de Jesús que se transfigura. Entonces, primero que nada dice, su rostro reflejaba la luz. Su rostro, al entrar en contacto con Dios, como había sido el caso de Moisés, refleja una luz impresionante. Siempre que hay una teofanía, hay una luz. En el relato de cuando San Pablo se convierte, Pablo no ve más que una luz tan cegadora que lo tira. Pero Pablo, cuando ve esa luz, dice, ¿quién eres, Señor? Porque él sabe perfectamente bien que un ambiente de luz habla de la presencia de Dios. Y luego dice que Jesús estaba todo vestido de blanco, que eran tan blancas sus vestiduras que ningún batanero lo podría igualar. Y este es un color bien importante en la Biblia, es un color simbólico. Pero pues es un color que nos ayuda mucho a imaginarnos también las cosas del cielo. Como que nadie se imagina a las personas que están en el cielo vestidas de morado o vestidos de negro, todos como que de blanco. ¿Por qué? El blanco en la Biblia significa victoria, significa eternidad, significa pureza. Dios es inmaculado. Pero como nosotros leemos de repente el blanco literalmente, en vez de leerlo en su valor simbólico, tenemos esta mala idea, por ejemplo, que Dios Padre es un pobrecito viejecito con pelo blanco. Les voy a decir por qué creemos eso. Vamos al profeta Daniel, en ese capítulo 7 que hemos leído mucho. Un versículo que no habíamos leído, pero es el versículo 9, ¿sí? Daniel tiene la visión del Hijo del Hombre, pero antes de ver al Hijo del Hombre, fíjense a quién ve. Dice, mientras yo seguía mirando, se prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sientan la solemnidad de este momento de corte celestial. Sus vestidos eran blancos como la nieve y sus cabellos eran blancos como lana pura. Entonces nosotros automáticamente nos hacemos una imagen de este anciano que es Dios Padre con cabellos blancos y entonces decimos, Dios Padre es un pobrecito viejecito. ¿Sí? Pero no es cierto. Vamos a leer cómo en el Apocalipsis el pelo blanco no se le pone a Dios Padre, se le pone a Jesús. ¿Sí? Vamos al texto del Apocalipsis, es el capítulo 3, versículo 4. Dice así. Por ejemplo, para hablar de unas vestiduras blancas, fíjense cómo era el Apocalipsis. Tienes en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos ¿de qué color? De blanco. ¿Por qué? Porque están triunfantes. Entonces les damos unas vestiduras blancas, que es el signo de la victoria. Y les quiero leer una visión también en la que Jesús aparece con blanco. En el mismo Apocalipsis, en el capítulo 1, voy a leer desde el versículo 9. Yo, vuestro hermano Juan, soy copartícipe de la tribulación del reino y de la perseverancia en virtud de nuestra unión con Jesús. Versículo 12. Me volví a ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de ellos había como un hijo de hombre, vestido con una túnica talar y ceñido al talle con su cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos,
como la lana blanca, igual que la nieve. O sea que ahora el que tiene el pelo blanco es Jesús, ¿ven? Y a Jesús nunca nos los imaginamos como un viejecito. Entonces, el blanco es símbolo de eternidad, de victoria. Luego se les aparecen Moisés y Elías. Moisés es la ley. Elías es el representante del profetismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el evangelista? Se aparecieron Moisés y Elías, la ley y los profetas, y en medio está Jesús. Y dicen los evangelistas que conversaban entre ellos, no que estaban peleando. Y nos hace recordar aquella palabra de Jesús: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a llevarlos a su plenitud. Y entonces Elías y Moisés, que conversan con Jesús, es la ley del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento que conversan con Jesús. ¿Y cómo termina toda la escena? Al final ellos desaparecen y quedó Jesús solo. ¿Qué quiere decir? Al final Jesús basta. En Jesús se encuentran toda la ley y se encuentran los profetas. ¿Qué otro elemento queremos analizar? La nube. La nube es importantísima. No se vale que digamos nada más la nube es Dios, no. La nube en la Biblia sí es Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es ya el Espíritu Santo. Les recuerdo cuando hablamos de la Anunciación que le dice el ángel a María: el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora dice que una nube los cubrió con su sombra. Entonces, en este pasaje, la nube es la presencia del Espíritu Santo que va a estar otra vez llenando a Jesús de todo aquello que necesita para llevar a cabo la segunda parte de este ministerio público tan duro que va a vivir. Pero el Padre no está ausente, el Padre está en la voz, porque el Padre dice: este es mi Hijo, este es mi Hijo a quien amo. ¿Se acuerdan de la escena del bautismo? Este es mi Hijo muy amado, el nuevo Isaac, que va a ser entregado en sacrificio. Este es el momento en el que conviene más esa palabra. Este es mi Hijo, mi amado. Él es el Mesías, porque el Salmo 2:7 decía: este es mi Hijo, yo lo he engendrado hoy. Vean lo que está diciendo. Sientan cómo el evangelista ya me está haciendo un relato trinitario. Me está poniendo al Espíritu Santo, me está poniendo la voz del Padre y está Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice? Escuchadle. Él es como un nuevo Moisés. Él es el profeta en quien yo he puesto mis palabras. No solo dice imiten a Jesús, dice escúchenlo. Y escuchar en la Biblia no quiere decir lo que nosotros siempre creemos por escuchar, así como ya oí, no. Si yo digo en la Biblia escucha, es porque ya obedecí. Escuchar en la Biblia tiene como implícito una idea de una obediencia amorosa. Ya te escuché, Señor, quiere decir ya te obedecí. Entonces dice Dios Padre: este es mi Hijo muy amado, escuchadle. ¿Ustedes creen que en ese momento los pobres apóstoles entendieron algo? Absolutamente nada. Por eso Pedro dice: sea lo que sea, estamos ante una cosa muy bonita, muy gloriosa, muy celestial. Esto sí es el reino de Dios, esto sí vale la pena, aquí hay una escena majestuosa, hay que quedarnos aquí. Y que nos sirva a nosotros de reflexión. Nosotros muchas veces preferimos la gloria que la cruz. Recordemos la multiplicación de los panes. Ese momento de gloria de Jesús de multiplicar los panes, sí. La palabra exigente de Jesús, esa ya no me gusta tanto. Aquí lo mismo. Seguir las huellas de Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Jesús transfigurado, por supuesto, dice Pedro, aquí me quedo, ¿no? Que nos sirva esa contemplación a nosotros.
Decirle, Señor, yo soy como los apóstoles, me consuela mucho este relato porque ellos no entendieron nada, yo menos. Pero yo estoy como ellos, Señor. Yo nada más quiero creer. Enséñame a escuchar a tu Hijo Jesús. Enséñame, cúbreme con tu sombra, lléname de tu Espíritu Santo para que yo pueda escuchar la voz de Jesús y pueda obedecer eso que me dice Jesús. Que no me fije yo nada más en la gloria, sino que entienda que vamos caminando juntos, por la cruz a la gloria. Y luego, como los pobres apóstoles no entendieron absolutamente nada, ¿no? Y vieron a Elías, le hacen a Jesús una pregunta lindísima. Vamos a regresarnos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9. En el versículo 9 dicen así: cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie le contaran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí, ¿qué es eso de resucitar de entre los muertos? Fíjense cómo ellos no entendían nada. Yo admiro a los apóstoles. Y le preguntaron, oye, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya. Y han hecho con él lo que han querido, no lo han escuchado. Pero así estaba escrito de él. Jesús mismo nos dice, es que Elías, el gran profeta, que venía a preparar el camino para el Mesías, para el ángel del Señor, el enviado del Señor, el mensajero del Señor, iba a venir a preparar el camino. Y esa fue la misión de Juan Bautista. Vino, pero nadie lo reconoció. Y vuelve Jesús a descontrolarnos. Capítulo 9, versículo 30. Segundo anuncio de la pasión. ¿Cómo empezamos? Descontrolados y terminamos descontrolados. Jesús va a anunciar por segunda y tercera vez su futura pasión y resurrección. 9:30 de Marcos. Salieron de ahí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos que no entendían sus palabras tenían miedo de preguntarle. Y un tercer anuncio de la pasión está en el capítulo 10, ahora en el versículo 32. Sigo en el Evangelio de San Marcos. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante. Eso es importantísimo. No les dice, vayan ustedes. Yo, el Hijo de Dios, yo soy el primero. Vengan conmigo. Yo marcho adelante. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Consolémonos con este texto. ¿Da miedo a veces seguir a Jesús? Sí. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ya veis que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Quiero terminar leyendo en la página 145, la actualización 146 de este gran tema de la cruz y la gloria del Hijo del Hombre. ¿De qué sirve la Biblia si no lo aplico a mi vida? ¿Qué hacer con nuestra propia cruz? ¿Cómo darle valor a nuestro sufrimiento para que no se pierda? Jesús sabe bien que según el plan de Dios, para llevar a cabo la misión de salvación del mundo que le ha sido encomendada, Él tiene que entregar su vida a través del sufrimiento y de la muerte, y una muerte de cruz. Pero también sabe que esa salvación llegará a la plena realización mediante su resurrección. En esta forma, muerte y vida, sufrimiento y gloria se combinan y entretejen. El discípulo de Jesús tiene que recorrer el mismo camino. Debe tomar su propia cruz y seguir al Maestro. Este pasaje del Evangelio es capital para la vida de todo cristiano.
Se trata de una revelación y de una invitación. Jesús revela que nosotros, discípulos suyos, debemos seguir sus huellas para tener una participación en su misión y nos invita a tomar nuestra propia cruz, a fin de que el sufrimiento y el dolor de nuestra vida no se pierda, sino que tenga un valor de salvación en favor de los demás. Tal vez esta palabra de Jesús parezca dura y como los mismos apóstoles no la comprendamos. Sin embargo, es altamente liberadora porque nos libera del miedo al sufrimiento y a la muerte y da sentido y valor a la cruz que, queramos o no, tenemos que llevar cada día a lo largo de la vida. Es la cruz del cumplimiento diario del deber y de la aceptación de la voluntad de Dios. Es la cruz del trabajo de cada día y de las innumerables penas de la existencia humana. Es la cruz de las enfermedades con su dolor y sufrimiento. Y es la cruz de nuestra propia muerte. Y así como la pasión y muerte de Jesús nos alcanzó la salvación, así también nuestro sacrificio, en unión con el de Jesús, tendrá un valor de redención. Sabemos además que no todo termina para nosotros en la muerte, sino que creemos en nuestra futura resurrección, cuando en unión también de Jesús gocemos de Dios por toda la eternidad. Y oramos todos juntos. Oh Jesús, yo quiero ir en pos de ti y acompañarte en tu misión de salvar al mundo. Comunícame tu fortaleza para tomar con amor mi cruz de cada día. Para que mi cruz tenga un valor de redención, uno mis sufrimientos a los que sufriste en tu pasión y en la cruz del Calvario. Creo, Jesús, que me salvarás, me resucitarás en mi último día y me concederás la gracia de la vida eterna, donde gozaré de ti por toda la eternidad. Amén. Muchas gracias.